profe, ¿a qué horas termina la clase? Esa es una muy buena pregunta, hija. Que no tengo el horario a la mano. Bueno, se Ya fui supone, toda la gente. de todas maneras ustedes ya lo sabrán por allí. Mire, se supone que hicimos esta base de datos la semana pasada, esta base de Papá, datos que se espérame. llamaba... ¿Qué? Bueno, ya no hablo ahí. Teníamos esta base de datos que se llamaba primero básico y en esta base de datos teníamos una sola tabla que se llama clientes. Bien, habíamos empezado con esto lo voy a pasar a la vista de diseño para que le echemos un ojo de momento y teníamos estos datos, código cliente, nombre, pero estos iban a ser los campos, ¿verdad? Lo recuerdan, ¿cuáles eran los campos? Sí, los campos es el nombre de la columna. Los registros, ya saben ustedes que son los registros y también teníamos lo de los datos. Pero tengo que explicar en este caso qué son los tipos de datos. ¿Sí? La información que debería de aceptar cada uno de estos campos. Entonces miremos, por ejemplo, tenemos algunos acá en Access. Está texto largo, texto corto. La diferencia que existe entre uno y otro es la cantidad de caracteres que van a aceptar. Texto corto acepta hasta 255 caracteres, mientras que texto largo acepta hasta 65.000, si mal no estoy. Luego tenemos número grande, número, que también la diferencia está en la cantidad de caracteres que van a aceptar. Luego tenemos el formato fecha-hora. El formato fecha-hora, pues básicamente es para las fechas. Tenemos el de moneda, y aquí antepone el formato ese, la Q de quetzales, ¿ya? Tenemos autonumeración. Autonumeración empieza con el número uno en adelante. Entonces, me parece a mí que para que veamos un ejemplo claro de esto, voy a cerrar esta tabla y voy a crearme una nueva tabla. Solo que la voy a pasar de una vez a la vista de diseño. ¿Ya? Allí. Y ya que tengo esta tabla por aquí, voy a empezar a crearme los campos. Vamos a pensar, por ejemplo, que esto se va, o esta tabla se va a tratar para una tienda. Entonces, mi tabla se va a llamar productos. Debería de empezar con el campo que va a ser único, lo recuerdan. Entonces, aquí podría ser, por ejemplo, tal vez código de producto. Así. Y por ir cambiando tipos de datos, a este le voy a colocar, por ejemplo, autonumeración. ¿Ya? Va a empezar en uno y luego así se va a ir llenando. Luego vamos a colocar, por ejemplo, la descripción. La descripción del producto. Por ejemplo, sería guión bajo producto. Lo podríamos dejar así. Obviamente esto va a ser una descripción texto. Por lo tanto lo voy a dejar como texto corto. Vamos con la siguiente. Podría ser el ID del proveedor. Del proveedor. En este caso es, por ejemplo, quién o qué empresa nos está mandando esos productos. Obviamente, como en este caso, este lo dejé. Bueno, ya saben, miren, ¿saben qué? Voy a hacer esto. ID, dejarlo como ID de producto, ya que utilicé aquí ID de proveedor. Y pues en este caso, como el ID va a ser un número, entonces aquí lo voy a dejar como número. Así. Luego colocar, por ejemplo, el ID de la categoría. Recuerden que los productos los tendremos que tener categorizados, entonces lo vamos a dejar así, categoría, por ir colocando campos. Este lo vamos a dejar como número. Vamos con el siguiente. Por ejemplo, podría ser precio, ya para ir utilizando los campos. Este le voy a dejar de moneda. Por ejemplo, le voy a colocar aquí que si va a ser importado o no, para utilizar el otro tipo de dato, que sería el sí, no. Le vamos a colocar, por ejemplo, la fecha de ingreso, podría ser, pero todo minúscula. Fecha, guión bajo, ingreso, y a esto le vamos a dejar el otro tipo de dato, que sería fecha hora. Yo creo que ya cumplí o ya cubrí todos los campos posibles, los que más se suelen utilizar. Me falta uno, la cantidad. Entonces dejarlo así, cantidad, y cantidad va a ser un número. Entonces lo dejaría de esa manera. Recuerden que les dije la semana pasada que el primero de los campos, como norma, se suele dejar a la clave primaria. Sí se recuerdan ustedes que es la clave primaria, ¿verdad? Y si no, em, me lo escriben allí, por favor, en el chat. ¿Qué es eso de la clave primaria? ¿Sí? Pero recuerden que la clave primaria es una llavecita que va por aquí. ¿Sí? Y esa llavecita es un campo
único. Por lo tanto, como aquí no me lo está aceptando o no me lo deja, yo se lo voy a agregar. Miren, aquí, estando en la pestaña del diseño. Entonces, selecciono el campo, tengo que presionar clic aquí, en esta área gris. Miren, allí. Ya que se selecciona el campo, presiono clic en la clave primaria y ahí le coloco la llavecita. Eso sería para decirle a nuestro gestor que este campo de esta tabla va a ser la clave primaria. Hecho eso, entonces vamos o voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar esta tabla. Para guardarla podemos venir acá donde está este disquetito, aquí arriba, aquí, y presionar clic allí, o bien podemos presionar control G. Yo lo voy a hacer desde acá. Miren, presiono clic allí, me va a decir cuál es el nombre que quiero para mi tabla. Entonces en este caso llamarle, por ejemplo, productos, así, y presiono clic en aceptar. Ahora esta tabla la voy a pasar a su vista de hoja datos, porque recuerden que aquí está en la vista de diseño. Presiono clic derecho acá y luego la paso a vista hoja datos. Presioné clic derecho aquí sobre la pestañita del nombre de la tabla. Luego presiono clic acá y ya está. Miren, ahora voy a explicar ya aquí en la vista de hoja datos con el ingreso de un registro cuál es o qué es lo que hace cada uno de esos tipos de datos. Y tratando de equivocarme adrede para ir colocando y viendo cuáles serían las distintas alertas que me va a mostrar aquí el gestor. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la descripción de mi producto. Por ejemplo, podría ser zapato, o bueno, podría ser bota tipo militar, por ejemplo. El ID del proveedor, vamos a suponer que eso me lo provee el ID o el proveedor número 1, que nosotros lo tendríamos que tener guardado también en nuestra base de datos, así, con ese nombre, con ese ID, mejor dicho. Luego la categoría, pues pensemos que va a ser botas militares o botas, ¿ya? Entonces va a pertenecer también a la categoría, por ejemplo, 3, ¿sí? Esto no lo tenemos, pero lo vamos a crear después. Miren qué pasa, por ejemplo, estos dos campos, el ID del proveedor y la categoría, quedaron como número. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco unas letras allí y luego intento guardar esto? Miren, presioné clic acá y aquí me da una alerta. Me dice que esto no es permitido, que no coincide con el tipo de dato que yo coloqué, y aquí me da de una vez el tipo de dato que nosotros le agregamos. El tipo de dato fue número. Por lo tanto, yo no puedo colocar letras. Entonces, por ejemplo, pensemos que sería el número 3. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el precio. Pensemos que podría costar unos 450 quetzales. Y este tipo de datos lo recuerdan que fue importado, fue sí, no, que así le llama Access a este tipo de dato. Entonces, si queda el chequecito colocado, quiere decir que sí es importado. Si no tiene el chequecito, no es importado. Luego la fecha de ingreso, miren aquí qué es lo que me va a aparecer. Presiono clic aquí y miren, aparece un como calendario en chiquitín para darle la fecha del ingreso. Por ejemplo, pensemos que entró el día de hoy. Entonces allí me coloca el formato. Este formato se puede cambiar, ¿ya? Acá, este gestor Access le da este formato, día, mes, año. Pero casi en todos los demás lo colocan al revés, año, mes, día. Sí, y otros lo colocan un poco más complicado, que sería año, día, mes. Pero todo depende de la estructura que nosotros le queramos dar. Pensemos que tenemos unas 25 botas agregadas en nuestro stock. Pero miren, este número yo no lo puedo cambiar, ¿sí? Y este nombre, este campo de acá, me dicen por favor, ¿cómo se le puede llamar a este campo? ¿O cómo le llamábamos a este campo? Que número 1 no puede ser Llave repetido. principal. Correcto. Este campo, aparte de llamarle acá ID productos, que ese fue el nombre que le dimos, se convierte, o lo convertimos, mejor dicho, a una clave primaria o una clave principal. Las características que debe de cumplir el campo seleccionado como clave primaria, recuerden que son dos bien importantes. Número 1, no puede quedar vacío. Y número 2, que no puede tener información repetida. Entonces, recuerden que a esta clave primaria el tipo de dato que le dimos fue autonumeración. Por lo tanto, yo no puedo cambiar este número. Esto ya lo asigna automáticamente Access.
¿sí? Empieza en el 1, 2, 3 y así se va hasta que se llene. Ahora sí, si yo intento guardar esto, voy a dar clic acá, miren, no me dio ningún problema, puesto que esto ya quedó guardado. Entonces, si me dan un segundo, reviso el horario porque la verdad es que no sé a qué hora terminamos y puede que ya me haya pasado o no. Ah, no, es Profe, a las 10:30, disculpe, ¿verdad? ¿Qué manda, Juan? no está grabando esa clase. En la plataforma no, porque recuerden que ya les dije que no me gusta, ya vi, al fin me quité de la duda y los videos se miran muy pixeleados, se miran todos feos. Entonces, lo estoy grabando con Camtasia y luego yo lo subo Para su canal. exactamente. Sí, allí ya lo puedo grabar yo en el formato que quiera, a 1080 o al formato que yo quiera, ¿sí? Para que no se mire así todo feo. Porque se ¿Cómo mira se llama su bien. canal? ¿Qué manda? Bueno, se perdió ahí en la Matrix. Entonces, decía. Ah, bueno, perdón, porque estaba viendo el horario, ¿va? Entonces terminamos a las 1:30. Ah, bueno, perfecto, todavía me quedan 10 minutos. Más que suficiente para crear las otras 3 tablas. Perdón, 2 tablas, porque necesitamos. Miren pues. Número 1. Yo no sé si les pareció un poco extraño o curioso que dejara esto así. ¿Y por qué no dejar el nombre de la persona bueno, puede ser persona o la empresa que me provee a mí el producto? Pero recuerden que no solamente puedo necesitar el nombre, porque los proveedores tienen que tener, número 1, un número que los identifique de forma única, ¿sí? Y eso se convierte en su ID, o en el código del proveedor o lo que sea. Número 2, tengo que saber quién es, entonces tengo que tener el nombre. Número 3, ¿cómo lo contacto? Entonces puedo tener el número de teléfono, su correo electrónico. Luego, por ejemplo, imaginemos que lo queremos ir a buscar porque nos quedó mal. Entonces, tenemos que tener su dirección. Si ya me van entendiendo, necesito tener mucha más información que no solamente el nombre. Entonces, por eso es que lo vamos a dejar tanto el proveedor como las categorías las vamos a dejar en tablas por separadas. ¿Y por qué las categorías? Si solamente puede tener, por ejemplo, pues el nombre. Pensemos que no solamente podemos tener una categoría, ¿sí? O que no solamente vamos a tener 2 o 3 categorías, sino podemos tener muchas. O que en su momento, por ejemplo, ingresemos una categoría nueva, qué sé yo, juguetes o algo. Entonces, en la medida de que vayamos necesitando más categorías, entonces esto de aquí no nos va a servir. Pensemos que luego necesitamos darle mantenimiento a esas categorías. Por ejemplo, qué sé yo, unas ya se dieron de baja, otras no. Entonces, para ir haciendo más eficiente mi base de datos, entonces por eso es que lo vamos a dejar por separado. Entonces, ID y categorías son tablas distintas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Crearme mi tabla de momento, proveedores. Entonces, ¿qué necesito de los proveedores? Primero que nada, su ID. Identificarlo de forma única. ID entonces sería proveedor. Y ¿sí se recuerdan en dónde dejamos este mismo nombre? ¿El mismo nombre? ¿Alguien me lo puede decir ahí mientras yo tomo agua? ¿Sí ya lo recuerdan? Este mismo dato lo dejamos aquí. Miren. ID proveedor. Exactamente el mismo dato. Mejor dicho, el mismo nombre. Y luego se van a dar cuenta por qué y para qué. Bueno, como lo recuerdan que aquí es un número. Por lo tanto, aquí yo lo puedo dejar como autonumeración también para que empiece en el número 1 y luego se vaya llenando. Luego necesito, por ejemplo, el nombre. Por ejemplo, nombre guión bajo proveedor. Por ejemplo, podría ser así, texto corto. Necesito Profe, teléfono. una pregunta. ¿Qué manda? ¿Por qué siempre pone guión bajo? Miren, lo que pasa es de que yo ya me acostumbré. Se supone que, bueno, se supone, y no se supone, así debe ser, que el nombre del campo, número 1, no puede tener espacios. Tampoco puede tener acentos, en este caso, o caracteres latinos. Por ejemplo, que vaya tildado, un carácter extraño. Por ejemplo, podría ser el asterisco. Mejor dicho, el nombre en este caso del campo no puede contener caracteres especiales. ¿Por qué?
¿Y por qué tampoco puede llevar espacio? Bueno, más adelante pensemos que nuestra base de datos es muy, muy grande y que necesitamos buscar un producto en específico, ¿sí? Lo único que nosotros sabemos probablemente es que sea el código, ¿sí? Que nosotros sepamos su código. Pero luego nosotros no recordamos la demás información y de aquí a que lo busquemos dentro de nuestros millones de productos, se nos complica la vida. Entonces, para eso existe algo aquí dentro de las bases de datos que se llaman, que se llaman consultas. Yo puedo buscar información dentro de una base de datos recordando simplemente un parámetro, uno o varios parámetros. Entonces puede que yo recuerde el nombre del producto o puede que yo recuerde muy vagamente el ID. Si yo recuerdo el ID, pues ya la hice. Si recuerdo muy vagamente, por ejemplo, la descripción, entonces yo puedo hacer una consulta basándome en el nombre. Entonces, por eso es que, o por esto es que, el nombre del campo no puede tener espacios, tampoco puede tener caracteres latinos o en este caso tildados, porque va a ser muy difícil, allí sí que se vuelve muy difícil buscar la información. Pensemos que el nombre del campo lo colocamos mal, ¿sí? Que llevaba tilde y yo lo busqué sin tilde, entonces allí la búsqueda no me va a devolver ningún resultado. Por eso es entonces, Juan, que yo normalmente, o en este caso la norma indica que si el nombre del campo va a llevar dos o tres palabras, lo que se suele hacer es que se separe con guión bajo o luego se puede utilizar algo que se llama camel case o escritura camello, que sería la primera empieza con minúscula y la otra palabra debería de empezar con mayúscula, ¿sí? Pero yo no me acostumbré a utilizar el camel case, yo me acostumbré a utilizar el guión bajo para todos los campos. Entonces, no sé si queda resuelta su duda. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, decía entonces, yo podría necesitar el nombre del proveedor, podría necesitar el teléfono, podría necesitar, por ejemplo, el email, que lo voy a dejar así como texto corto, podría necesitar la dirección. ¿Qué manda? Bueno, entonces, esperen, ahí está. ¿Qué más podría necesitar? Nombre, teléfono, el email, la dirección. ¿Qué más podría? Bueno, lo voy a dejar así. Ya suficiente. Y aquí al ID le voy a llamar o voy a suponer que el ID va a ser mi clave primaria. ¿Ya? Entonces vengo para acá, la selecciono y ya le agrego la clave principal. Perfecto. Ahora voy a guardar esta tabla. Ahí está. Y le voy a llamar proveedores. Proveedores, ahí está. Y aceptamos. Bien, esta la voy a pasar a la vista hoja datos. Ahí está. Y miren, este no tiene ningún registro. Ningún registro. Mejor dicho, en esta tabla no hay nada de información. Bueno, me falta una tabla, ¿no? ¿Me dicen cuál era la tabla que me hacía falta o que me hace falta, por favor? Hace falta una. No sé cuál es. ¿El de categorías? Correcto, las categorías. Las categorías va a ser una tabla pequeña, pero al final de cuentas yo necesito tener también esa información organizada. Entonces voy a crear diseño de tabla de una vez que me mande para el diseño. Y aquí va a ser guión bajo, categoría. Ahí está. Y este va a ser autonumeración. Siguiente va a ser, por ejemplo, nombre, categoría. Por ejemplo, podría ser nombre cat. O bueno, categoría. Ya que. Categoría, ahí está. No lo voy a tildar. Texto corto. Y solo. Yo creo que solamente puedo tener esto. O necesito esto. ¿Sí? O podría ser quizás de pronto una descripción. Pero allí. Aunque no sería tan necesario. Pues por lo menos para que se mire un poquito más lleno. Entonces ahí está. Esta va a ser mi clave principal. Allí. Listo. Y esta la voy a guardar. La voy a guardar como categorías. Ahí está, categorías. Bien escrito porque hoy no sé qué me anda pasando. Categorías. Muy bien. Guardado. Ahora, yo solamente tengo un registro aquí en la de productos. Pero
voy a explicar algo y esto solamente voy a dejar la introducción para aquí. Miren, esto lo vamos a hacer la otra semana, ¿ya? Pero quiero dejar en mentecilla. Ah, me copié una distinta. Ah, la de clientes. Esta no debería de tenerla aquí. Ya. Listo. Voy a juntar esto un poquito más y voy a colocar el zoom. Ahí está. Miren pues, ¿qué es lo que necesito ahora? ¿Ustedes miran algo allí que se repite en una tabla y en otra y en otra? ¿Ustedes miran algunos campos allí que se repiten? Si me indican allí, por favor, ustedes miran algún tipo de información por allí que se pueda repetir o que muy probablemente se esté repitiendo. ¿Me Una indican? llave. Ah, correcto, Una llave. muy bien, Josué, la llavecita. Miren que la llavecita no puede faltar en ninguna tabla. Y eso es muy buena observación, Josué. ¿Y por qué no ¿Y puede si faltar? falta? ¿Perdón? ¿Y si falta qué pasa? Ajá, Una llave. pues a eso voy. Miren pues, ¿qué La pasa llave de si mi una casa. tabla no tiene la llavecita? Pues tampoco es que me dé error, ¿sí? Porque yo puedo dejar la tabla sin la llave. Pero Access me va a sugerir, no es que haya un error, sino me va a sugerir y me va a decir que la información que yo voy a ingresar dentro de esa tabla no va a poderse, uno, relacionarse con otras tablas. Dos, que sí que puede haber información repetida. Y recuerden que la llavecita es clave principal. No puede haber información repetida, ¿sí? A lo mejor, basémonos aquí. Producto, puede que haya un producto u otro que sí que tengan casi que el mismo nombre, pero el ID no puede ser, ¿sí? No puede repetirse. Entonces, por ejemplo, eso lo mirábamos en los clientes. Recuerden que el cliente tiene un ID y tiene un nombre. Sí, puede, por ejemplo, que el cliente o haya un cliente que se llame, no sé, Abner David. Y luego que vengamos y registremos a otro cliente que se llame Abner Josué. ¿Sí? El nombre, si se dan cuenta, es repetido. Pero el ID no se puede repetir. Entonces, aquí las tablas en Access todas deberían de tener clave principal. Todas. Aunque si yo dejo una tabla sin la clave principal, Access no me va a dar ningún error, pero me va a sugerir que la información que se ingrese dentro de esa tabla no se va a poder relacionar. Pero luego eso lo voy a explicar en la otra clase, ¿Qué es eso de la relación de la información? Y por qué es tan importantísima aquí en Access. ¿Ya? Entonces, yo creo que nos quedamos allí. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Y si no, pues yo creo que se pueden empezar a desconectar.